Buenos días, hoy estamos aquí mi compañera Cristina y yo, Melanie, y vamos a seguir comentando un poco lo que ya veníamos aclarando en episodios anteriores del podcast, ¿no? El tema del acoso. Y nada, en nuestra parte queremos aclarar un poco el problema que puede presentarse, el gran problema que se puede dar con esto en muchos lugares, en la escuela, en el trabajo o incluso en redes sociales muchas veces, y que deja huellas muy importantes. Sí, también aclarar los diferentes roles que hay dentro de cuando sucede una situación de acoso, que como dice Melanie, no simplemente ocurre en el entorno escolar, sino que también podemos vivirla y presenciarla en entornos laborales y pues fuera en el día a día. Así es. ¿Qué es el acoso, no? Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos el dato de que el acoso es un comportamiento repetido, intencional y que obviamente pues daña, ¿no? Y no es deseado, en ningún ámbito es deseado y tiene como objetivo intimidar, humillar y dañar, simplemente, o sea, atacar. A una persona en repetidas ocasiones, Eso es. sí. ¿Y qué roles podemos encontrar, Melanie? Pues primeramente tenemos también el del acosador, tenemos el espectador, que también hablaremos de él, y la víctima. El acosador en sí va a tener un objetivo, que va a ser la víctima, y generalmente cogen a una persona que es la más débil, o sea, ponen el foco ahí y van directos. Luego tenemos, esto hay que aclarar que son como roles que interpretamos dentro de un grupo, por lo tanto dependerá un poco del contexto en el que estemos. Podemos ser ese acosador o bien ser una víctima. En cuanto a la víctima, pues por algún motivo se quedará callada, se sentirá culpable de la situación que le está pasando e incluso avergonzada. También solemos pasar por alto el espectador, ¿no? Que al fin y al cabo siempre es una persona más que está ahí y bueno, es la persona que ve y que por lo general no consigue actuar o decide no hacerlo directamente. Porque esto muchas veces tenemos ese miedo, ¿no? Del que a mí también me lo pueden hacer. Claro. Entonces, bueno, convirtiéndose así, ¿no? Desde que ve el acoso y no hace nada, se convierte en un espectador pasivo Ujú. y si decide actuar apoyando al agresor, ahí tenemos un espectador activo. Exacto. En caso de que pues, se ocurra esa situación de acoso, lo que tenemos que hacer, tanto si eres víctima como si eres espectador, en el caso de la víctima, demandar lo que te está pasando, denunciarlo, intenta apoyarte en personas como tú, en el jefe de estudios, en la dirección, ¿vale? En algún profesor de confianza y contarlo a alguien que te pueda apoyar, en este caso pues a lo mejor de más edad que tú o pues de Eso más es, confianza. así es. Para esto necesitamos entender también que dar pasos al frente, ¿no? Que, o sea, siempre tienes que tener esa iniciativa de no tener miedo, porque no por ello se te va a juzgar, no vas a ser menos y de hecho al contrario, se va a frenar al instante y el acosador en sí debería de parar, ¿no? Si eres víctima de eso, no te quedes callado jamás. Habla con alguien de confianza, ¿no? Que si directamente no puedes ir al principio, como ha dicho Cristina, a dirección o tal, yo que sé, a una compañera, a tu amiga, oye, mira, Alguien, siento que me está pasando esto, no sé, si te da miedo o cosa decírselo a tus padres, yo que sé, a mi tío de confianza, siempre tenemos una persona en la familia también que, con la que nos sentimos más identificados y bueno, al fin y al cabo luego es eso, ir contándolo y llegar a la solución del problema, que bueno, valida siempre tus emociones y no te sientas menos jamás, vamos. y luego en el caso de que seas espectador, esos espectadores pasivos de los que hemos hablado, Ujú. pues darle importancia a la situación de violencia que estás viendo, porque al fin y al cabo es violencia, aunque no sea física en muchos casos, que también puede ser, no invalidar los sentimientos y las emociones de la persona que está siendo agredida, sino al contrario, Eso es. reportarlo. El miedo es una máscara, o sea, tú puedes transformar tus emociones y nada, yo defiendo, bueno, ambas defendemos, yo creo, que se puede cambiar, ¿no? El silencio por el respeto, sobre todo. Es muy importante. Igual que el miedo, transformarlo en fuerza y saca todo lo que tengas dentro y
páralo. Sí, dejar muy claro que esto tiene que convertirse en una cultura de tolerancia y de decir basta a la violencia de cualquier tipo. Eso, esto tenemos la responsabilidad, ¿no? De crear entornos y espacios en los que todos estemos a gusto, ¿no? Y de que sea respetada la opinión de cada uno y de que nadie tenga miedo de ser quien es, realmente. Exacto. Y con esto os dejamos. Hasta el próximo podcast. Adiós. Hola, yo soy Sara Y yo soy Amada. y os vamos a hablar sobre la prevención en los centros escolares. En Castilla-La Mancha tenemos un protocolo de actuación ante el acoso escolar, que es la resolución del 18 de enero de 2017 que se lleva a cabo en los centros escolares no universitarios, y también contamos con programas como el de Tú Cuentas, que ofrecen apoyo, formación y sensibilización. Yo voy a hablar un poco sobre la prevención, ya que la prevención se basa en los planes de convivencia y de igualdad en cada uno de los centros de Castilla-La Mancha. Luego también tenemos una detención y la notificación ante el acoso escolar. Cuando hay cualquier tipo de sospecha, hay que avisar a cualquier miembro de la comunidad, ya sea alumnado, familiar, profesorado. Se debe comunicar a un profesional responsable. Y el profesional responsable recaba la información de este tipo de problema y habla con el presunto agresor y con los testigos para valorar la situación. Yo voy a hablar un poco sobre el procedimiento de actuación, ya que es un protocolo donde se señalan diferentes pasos a seguir, como es la actividad del protocolo ante algún indicio, tipo puede ser cualquier miembro de la comunidad, ya sea un alumno, un profesor, algún familiar, que note algo, puede alertar tanto en el centro como fuera del centro. La constitución de una comisión de seguimiento para evaluar la situación, recoger los datos de las diferentes situaciones y, si es necesario, reunirse con ambas partes, es decir, con los familiares del acosado y con los familiares del acosador. La adopción de medidas inmediatas de protección para la víctima, y si es necesario se puede poner un profesor como apoyo, es decir, que esté más pendiente de la persona, tipo en los patios, en los recreos y esas cosas. Y luego tenemos la comunicación a las familias implicadas y, si es necesario, derivarlo a los servicios externos. También tenemos una serie de medidas que tiene que todo centro incorporar ante un caso de acoso. La primera es las normas de convivencia, organización y funcionamiento, que son los procedimientos concretos para tratar el acoso. Después tenemos la formación para el profesorado, la sensibilización para las familias y para el alumnado. Luego tenemos la identificación de dinámicas de grupos mediante herramientas como los sociogramas. Y por último tenemos un plazo que tiene todo instituto, que consta de 30 días para la resolución del proceso, que es desde que se identifica un posible caso de acoso hasta que acaba, por así decirlo. Vale, y ahora yo voy a hablar sobre las diferentes formas de acoso, ya que puede ser a través de insultos, motes o algún rumor que le pueda afectar a la persona. Pueden ser golpes, empujones o algún daño físico. Una exclusión del grupo o burlas constantes, es decir, por ejemplo, se suele notar en las clases de educación física cuando todo el mundo hace grupos y siempre dejan a una misma persona como apartada, como que nadie la quiere dentro. Amenazas o chantajes y acoso a través de redes sociales, que eso es el ciberacoso. Esto que os hemos hablado es el protocolo de prevención de Castilla-La Mancha. Nos hemos estado informando y en nuestro instituto, el IES Tomás Navarro Tomás, siguen el mismo protocolo, por lo cual no hay nada distinto de lo que os podamos informar, porque básicamente siguen el protocolo de Castilla-La Mancha, que es lo que hacen casi todos los institutos de aquí. Y pues ya está, hasta aquí nuestra parte y gracias. Hola, muy buenas, somos del grupo de segundo de Animación Sociocultural y Turística del IES Tomás Navarro Tomás, del podcast que hemos creado, que se llama Sin Comentarios, y os vamos a hablar del tema del bullying, ya que el caso reciente de Sandra Peña, pues vamos a tratar el tema. El bullying no solo afecta en el momento en el que ocurre, sino que también deja huellas profundas en la mente y en la vida de quienes lo sufren. En este episodio vamos a hablar sobre las consecuencias emocionales y psicológicas del acoso escolar, tanto en niños como adolescentes, como en adultos que lo vivieron en su infancia. Las consecuencias en niños y adolescentes: sufrir acoso escolar interrumpe el desarrollo emocional y social de las personas, y algunas señales y efectos más comunes son los cambios de humor bruscos,
la bajada del rendimiento escolar, el miedo o el rechazo de ir al colegio, el aislamiento social, el cambio en el sueño y sobre todo en la alimentación y la baja autoestima y sensación de no valer. En muchos casos los niños no saben expresar lo que sienten en ese momento, por eso es importante de que las familias se den cuenta de sus rutinas por si las cambian a la hora de si comen menos, duermen peor o están más irritables y tristes. Las consecuencias en la vida adulta son que muchas personas que sufrieron bullying en la niñez o en la adolescencia arrastran sus consecuencias años después. Aunque cada caso es diferente, suelen aparecer inseguridad y miedo al rechazo, desconfianza hacia los demás, miedo a hablar en público o expresarse socialmente, ansiedad, depresión o sentimientos de inferioridad. También hablaremos de los principales efectos emocionales y psicológicos, que en primer lugar tenemos la ansiedad, que el acoso provoca un estado de alerta constante hacia la persona. La persona vive con miedo a lo que puede ocurrir insultos, burlas o agresiones. Aparecen síntomas como taquicardia, tensión muscular, ataques de pánico o hipervigilancia. En segundo lugar tenemos la depresión, que es el rechazo continuo, que daña mucho la autoestima y la víctima empieza a creer que merece ese trato. Puede aparecer tristeza intensa, falta de energía, pérdida de interés por lo que antes les gustaba e incluso pensamientos autodestructivos que se crean las propias personas que sufren bullying. En tercer lugar tenemos el aislamiento social, que por miedo a ser herido la víctima evita relacionarse con su entorno social, lo que aumenta su soledad y dificulta recibir apoyo. Y en cuarto lugar tenemos problemas de sueño y alimentación, que sufren insomnio, pesadillas, falta de apetito o al contrario comen en exceso para aliviar la ansiedad. Por otro lado tenemos también el bajo rendimiento académico. El cerebro está centrado en sobrevivir, en no aprender, aparecen fallos de memoria, falta de concentración, de motivación y absentismo escolar. Luego también tenemos las autolesiones e ideación suicida. Al no encontrar ayuda o salida a ello, algunas personas se autolesionan o piensan en desaparecer. Cualquier señal de esto debe ser atendida con total seriedad. Por otro lado tenemos también los síntomas físicos del estrés, dolores de cabeza, dolor de estómago, fatiga, contracturas, problemas digestivos o en la piel. Son señales de que el cuerpo está saturado emocionalmente. Y por último tenemos las secuelas a largo plazo. Incluso cuando el bullying termina, pueden quedar miedos, inseguridad, dificultad para confiar, trastornos de ansiedad o depresión, e incluso estrés postraumático. Después de haber investigado, hemos llegado a la conclusión de que el bullying no es una cosa de niños, sino que deja cicatrices reales, visibles e invisibles. Detectarlo a tiempo, escuchar y acompañar a la víctima puede marcar la diferencia entre una herida que sana y un trauma que dura años.